Hola a todos, en esta ocasión lo que vamos a hacer es una profundización sobre otros informes dentro del contexto penitenciario. Más concretamente serían aquellos informes realizados por el jurista y realizados por el psicólogo. Si bien ya sabéis que hubo un momento en el que el reglamento penitenciario sí que aludía a ese profesional como jurista criminólogo, pero desde el Real Decreto 190/1996 se suprime al criminólogo, dejando en exclusividad lo que sería la figura del jurista. No obstante, a efectos prácticos sí que se aprecia que las competencias, incluso el quehacer diario, estaría muy vinculado con el profesional de la criminología. A estos efectos, y teniendo en consideración las tres acepciones que aparecen en azul, vemos que desde el punto de vista más jurídico, desde el punto de vista más psicológico, tendríamos que hacer una consideración en cuanto al actuar dentro de un marco legal o normativo específico, al diagnóstico de personalidad evaluado por parte del psicólogo y tenido en cuenta por el jurista, de cara también a la apreciación definitiva de posibles medidas. Y finalmente, el estudio de la carrera criminal, tomando como base tanto aspectos más psicológicos como aspectos más jurídicos, que en cualquiera de los casos de la interrelación de estas dos disciplinas, bebe también lo que sería la criminología como ciencia. Desde el punto de vista de la labor del jurista propiamente, lo cierto es que diferenciamos una serie de competencias o de potestades. Más concretamente, y haciendo alusión a la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, en su artículo 64 vemos que podría tener competencia a efectos de esa propuesta de clasificación inicial, ¿vale? Llega un interno a la institución penitenciaria y hay que hacerle una clasificación en grado penitenciario. Esa clasificación penitenciaria, lo veremos seguidamente, puede dividirse en 3 grados dependiendo del tratamiento que sea más adecuado de cara a la consecución de los fines constitucionales del artículo 25.2. ¿Vale? En este caso, esa propuesta de clasificación inicial comportará los siguientes 7 aspectos. Por un lado, la identificación del usuario, datos personales, datos penales, trayectoria penitenciaria, ¿vale? Posible trayectoria penitenciaria anterior, podríamos hablar de reincidencia en su caso, intervención penitenciaria, el juicio pronóstico y el acuerdo motivado que habría al respecto. Así no obstante, y pese a esa clasificación inicial, en la que el individuo, en términos generales, podrá ir o estar clasificado en primero, segundo y tercer grado, con los correspondientes régimen cerrado, ordinario y abierto, habrá situaciones en las que habrá un acceso directo para tercer grado, valorando esa poca peligrosidad o escasa peligrosidad con ese pronóstico favorable. Por ejemplo, el caso de los septuagenarios. Esto sería básicamente un esquema visual de lo que acabamos de mencionar. ¿Vale? Tenemos un primer grado de clasificación penitenciaria, un segundo grado y un tercer grado de clasificación penitenciaria. Estos grados, ¿vale? Se gradúan atendiendo a la mayor severidad del contexto penitenciario, ¿vale? La mayor necesidad de la aplicación de esas medidas de seguridad. El primer grado iría en consonancia con un régimen cerrado, el segundo grado iría en consonancia con un régimen ordinario y el tercer grado lo haría con un régimen abierto. A este respecto, habría que señalar que la mayoría de población penitenciaria se ubica en un segundo grado de clasificación penitenciaria, ¿vale? En un régimen ordinario. Después nos iríamos a un régimen abierto y, en última instancia, a un régimen cerrado, donde el sujeto estará el tiempo mínimo imprescindible hasta que pueda acceder a un segundo grado de clasificación penitenciaria. Tenemos que tener en cuenta que lo primero es la clasificación penitenciaria. Esa clasificación se realiza en base a las necesidades tratamentales de esos individuos, es decir, habría que valorar esas necesidades criminógenas y conforme a ello, qué programas de intervención tengo yo que aplicar. Bien, esos programas de intervención, ¿vale?, que yo voy a necesitar, resulta que dependiendo de esas características se van a dar en un régimen u otro. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos ese grado de clasificación, con ese programa que el sujeto necesita, se deriva al sujeto a un régimen u otro, en el que se impartirá ese programa o ese espacio se caracterizará por las medidas que sean acordes a esas circunstancias del interno. Normalmente nos vamos a un primer grado cuando hay una inadaptación, hay una peligrosidad extrema. En el régimen ordinario no encontramos esas características y en el régimen abierto es cuando, por términos generales, el sujeto ya ha estado un tiempo en el régimen ordinario, pasa a una clasificación en tercer grado y entonces ya hay una posibilidad mayor de salir del centro y exclusivamente volver a pernoctar, ¿vale? Habría que hacer una valoración general.
Se trata de regímenes que son progresivos, bueno, los grados de clasificación son progresivos, pero no implica, que el sujeto deba pasar inevitablemente por el primer grado. De hecho, la mayoría no llegará a pasar. Sí que es cierto que es verdad que cuando entramos en un segundo grado de clasificación, normalmente la derivación es a un tercer grado y posteriormente ya con el cumplimiento definitivo de la pena, la persona queda en libertad, pero también hay situaciones en las que en tercer grado se aprecia una regresión, la regresión en el comportamiento de ese individuo y por tanto se hace también extensible esa regresión de grado a un segundo grado. ¿Vale? Ahí hablamos de esa flexibilidad de la clasificación en grados. Bien. Una cosa es el tratamiento y otra cosa es el régimen, como acabamos de ver. El tratamiento comulga directamente con lo que sería el 25.2 de la Constitución, es decir, la orientación de las penas y medidas de seguridad hacia la reinserción y reeducación social, hacia la rehabilitación. Pero para poder conseguir yo esa rehabilitación necesito que se dé en un contexto determinado. Ese contexto determinado lo marca el régimen, ¿vale? El régimen será ese medio para conseguir que esos fines se cumplan, esos fines que implícitamente nos van a dar a nosotros esos programas de intervención o esos tratamientos. Además, dentro de cada uno de esos regímenes, ¿vale? Bueno, pues tenemos que considerar que hay una división en secciones, división en departamentos especiales, dependiendo de las características que reúne ese interno. Piénsense, por ejemplo, pues claro, si en un segundo grado de clasificación, en un régimen ordinario, se mezclan todos los individuos, eso no tendría sentido, ¿no? Rompería o chocaría con ese precepto a nivel constitucional. Entonces hay una división en secciones, en departamentos especiales, etcétera, etcétera. Siempre además sobre la base de ese criterio de flexibilidad. Hablamos, por ejemplo, de unidades de madre, hablamos también de departamentos de jóvenes, ¿vale? En cualquier caso, esto sería lo relativo a segundo y tercer grado. Primer grado lo dejamos exclusivamente para inhabilitación y peligrosidad extrema, donde el sujeto estará el tiempo mínimo imprescindible. Ahora, dicho lo anterior y tomando como referencia la Ley Orgánica General Penitenciaria, lo cierto es que, bueno, se alude a 3 grados, pero también se ha visto, bueno, o que se hacía alusión a un cuarto grado de clasificación penitenciaria o libertad condicional. Bien, pues eso, a raíz de la modificación operada por Ley Orgánica 1/2015, se observa que ya no es así, ¿vale? La libertad condicional deja de ser un cuarto grado de ejecución para formar o para pasar a ser una forma de suspensión. Muy importante a ese nivel, ¿vale? Es decir, la libertad condicional como forma de suspensión, artículos 90 y siguientes del Código Penal, y ahí pues ya diferencian los tipos de libertad condicional que habría. La ordinaria, ¿vale? Cumplidos los 3/4, buena conducta, etcétera, y están en tercer grado de clasificación, ¿vale? O ya lo que sería, pues eso, libertad condicional adelantada, cualificada, de septuagenario, de terrorista, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso pues son una serie de parámetros que tenemos que ir considerando. ¿Cómo se valoraría la peligrosidad extrema y en su caso cómo se consideraría la inadaptación? Bueno, pues la peligrosidad extrema a la que hemos hecho alusión en el primer grado de clasificación penitenciaria o régimen ordinario, ¿vale? Ahí cerrado sería, pues bueno, que no es un acto sino un estado de personalidad, que para afirmar la peligrosidad de un penado preventivo no basta comprobar que unos hechos son peligrosos o la reiteración delictiva. Es necesario hacer un pronóstico de una personalidad en conflicto con los intereses sociales y que afecte a la convivencia del centro. La peligrosidad debe ser extrema, ¿vale? No debe basarse en un peligro abstracto, extrema y además concreta, ¿vale? Es decir, tiene que estar motivada, porque al fin y al cabo esa restricción mayor de derechos, ¿vale? Esa restricción mayor a la que se somete ese interno, pues claro, tiene que estar justificada de algún modo, porque nosotros al fin y al cabo nos basamos en la sentencia es una privación de libertad, pero ya lo que se da, esa restricción mayor que se da dentro del contexto penitenciario, pues bueno, pues hay que justificarla, hay que motivarla. Y en cualquier caso, pues habrá un sólido proceso de observación también detrás de esa valoración, ¿no? En cuanto a la peligrosidad extrema. La inadaptación se divide en lo que sería grave, permanente o manifiesta. La grave será el riesgo para la integridad, bien para otras personas o para la ordenada convivencia del centro. Permanente refleja una actitud continua, ¿vale? De lo que sería, pues bueno, pues esa actuar en contra de lo que está establecido, pero no la gravedad anterior en cuanto a la integridad de la propia persona o a terceros, ¿vale? Y manifiesta es que efectivamente, pues bueno, pues habrá una circunstancia probatoria sin asunciones y un poquito lo que decíamos antes, que siempre va a tener que estar motivada o justificada esa restricción mayor.
En cualquiera de los casos, esa clasificación en primer grado es distinta a lo que conllevaría propiamente el aislamiento en celda. Finalmente, en cuanto a la figura del psicólogo, a este nivel, ¿qué potestades podría tener? Bueno, pues sabemos que el psicólogo estaría o formaría parte de lo que sería el equipo técnico, también de la Junta de Tratamiento, como órgano colegiado. Aludiría o lo que se dedicaría básicamente sería a la evaluación, también al informe en cuanto a esa clasificación, regresión, revisiones, permisos de salida, determinados delitos en cuanto a esa valoración, a ese pronóstico del sujeto, y en las partes del informe sí que se tendría muy en cuenta el estudio de esas variables o características psicológicas, principalmente a efectos de diagnóstico y pronóstico y recomendación terapéutica. En cuanto al estudio de esas variables, pues tenemos el autoconcepto, el estudio de la empatía, actitud ante el delito, agresividad, impulsividad, drogodependencia, motivación, etc. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.